Siempre fue escribiendo poesía, aunque a veces tanteaba en el cuento, en la novela, pero la poesía siempre fue una aptitud, una vocación abrazadora, absorbente para mí. Y desde el 2010 hasta el 2016 publiqué 3 poemarios, siendo muy jovencito. El más conocido de esos 3 es El oráculo ardiendo. Entonces, desde entonces no había vuelto a publicar poesía. Y en fin, este poemario, Vigilia en el desierto, lo que ha hecho es reunir mi trazo poético de los últimos años con una digamos, cantidad variopinta de temas, porque hay poemas de amor, hay poemas, digamos, de corte social, hay poemas de un trasfondo más filosófico, hay poemas sobre muy autobiográficos, sobre las pérdidas de seres queridos, los seres queridos que todavía están conmigo, eh, muchísimas experiencias, ¿no? Mis experiencias cercanas a la muerte, con mis accidentes, y la propia forma en la que veo la vida, las cosas que me gustan, las películas que me gustan, los escritores que me gustan. Es decir, escribo de todo un poco y dentro de esa dispersión temática he intentado buscar algunas, digamos, algunos vasos comunicantes, algunos cauces que den un sentido de coherencia y de cohesión dentro de la obra. Así que esas son las 2 obras que acabo de publicar con Editorial Santuario y como anunciaba Rosina, se van a poner a circular, están todos muy cordialmente invitados, el próximo martes 20 de agosto, casi ya, 20 de agosto a las 6:30 de la tarde, en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. De tal manera que yo encantado de compartir con ustedes estos detalles sobre mis nuevas obras, esperando que las lean. Y antes de terminar esta intervención, no quiero dejar de decir que ojalá más adelante Denis pueda seguir conversando un poco porque me interesó mucho lo que dijo de su libro de cuentos y también pues si vale la pregunta para cuando le toque hablar, me gustaría conocer un poco de los inicios de la trayectoria de Denis porque me llama mucho la atención que siendo San Rafael del Yuma un municipio geográficamente pequeño, ha tenido desde hace muchísimo tiempo tantos escritores de renombre. Ojalá más adelante, y perdonen el atrevimiento, Claro que sí, Denis claro pudiera que sí. compartirnos un poco de cómo ha pasado eso, que en San Rafael del Yuma ha habido tantos escritores y de sus inicios, porque es un escritor fundamental de la región este. Así que un abrazo. Muchísimas gracias en este primer momento, Juan Hernández Lirio. Un orgullo tenerte a ti, al igual que con Denis Mota y Arelis Albino, 3 distinguidos ponentes en esta noche que nos honran con su presencia en Miércoletras, la tertulia cultural que ya ha vuelto una costumbre cada miércoles para ese encuentro, ese abrazo entre hermanos de los de aquí y los de allá. Denis, aquí está nuestro querido Lorenzo Araujo. Vamos a darle ahora la bienvenida a nuestra amadísima amiga Arelis Albino Díaz, desde la ciudad Corazón, desde allá, desde el monumento, desde esas alturas donde le sirvió a ella de inspiración para dar paso a esa creatividad poética, y esta gestora cultural de que también es una de las fundadoras de un taller que ya cumplió 30 años, algo inusitado en el país, el taller Virgilio Díaz Grullón. Adelante, encantadísima, Arely, de tenerte en esta noche acá en Miércoles. Muchísimas gracias, muy buenas noches, Rosina, y a todos los demás personalidades, escritores, poetas que están participando en esta ya acostumbrada Miércoles. Un honor para mí estar con ustedes y agradecida siempre de ti, Rosina, por tu invitación y tenerme siempre en cuenta para estas importantes conversaciones. Claro, claro, sí. Fuiste tímida al principio para hacer tus poesías en el taller, pero entiendo que ha sido el motivo principal de tu aventura por el mundo escritural, a pesar que eres una licenciada en comunicación, ¿no? Eres una persona Sí. de la comunicación. Pero qué maravilla, Arelis. Cuéntanos cómo han sido esos primeros pasos en el taller y las próximas actividades que tienes pendientes.
Excelente, Rosina, muchísimas gracias. Sí, en principio siempre tuve esa inquietud, ese llamado a la literatura desde que estaba en el Colegio Cardenal Sancha de La Vega, donde estudié allá. Y desde muy temprana edad me llamaron mucho los libros, me llamó mucho la atención los libros y la literatura. En principio escribía cosas muy sencillas de adolescente, sabe, vivencias y cómo uno empieza a ver la vida, cómo empieza la cercanía hacia los amigos y hacia todo ese ambiente estudiantil y familiar también y del entorno que a uno que uno se desarrolla. Entonces, bueno, empecé por ahí. Ya cuando ya termino el bachillerato, que vengo a Santiago a estudiar comunicación social en la UAS, pues ahí me entero, para mi sorpresa, de que existe un taller, el taller literario Virgilio Díaz Grullón, que lo dirige el también escritor y gestor cultural Enegildo Peña, y de una vez me integro a él y empiezo ya la formación de la escritura y de los textos literarios y bueno, y ahí empezó todo. En principio yo empecé a escribir relatos breves porque como estudié comunicación social, mención periodismo, como que sentía la facilidad, tenía la facilidad de la narración de las historias. Y lo más lejos que tenía era que, bueno, iba a escribir poesía. Entonces, para mí la poesía era como muy excelsa, muy distinguida, muy difícil y era para seres sumamente especiales, como Araujo, que está con nosotros acompañándonos en esta reunión, participando. Bueno, y después, como que sí, como que la poesía le dio para mí y ya se empezaron a revelar cosas, a ver, a estar más atenta de todos aquellos detalles, de las cosas que le llaman a uno a la atención. Y ya tengo mi libro terminado de poesía, que ya está en proceso de corrección, que prontamente yo espero en Dios que lo tengamos listo para el año que viene y podamos disfrutar de estos textos poéticos y comentarlos entre amigos. Muchísimas gracias, Arelis. Ahora en este panel hay distinguidas personalidades. Nos sentimos muy contentos de ver el rostro de la doctora Rosa Reyes, que hace muchos días que no venía por Miércoletras, la extrañábamos y yo sé que tiene palabras muy lindas que expresarles a ustedes tres. Adelante, Rosa. No, estoy fascinada, inspirada. Han sido unos días muy ocupados en la salud mental. Y es un privilegio, yo creo que es un luxury, es un lujo tener a ustedes tres, al señor Denis Mota y a este joven maravilloso que me inspira, y a Arelis, por supuesto. Compartimos esa misma pasión de la escritura, del cuento, que es una de mis primeras pasiones y nunca he publicado uno, pero me encanta. Tengo que aprender de la gente como ustedes y estar aquí en esta noche me inspira, como dice Rosina siempre, que para ser grande necesitamos leer a los grandes y estoy dedicando más tiempo a leer y menos a escribir. Y qué bonito estar en esta noche acá con gente tan importante como ustedes. Qué belleza, don Denis, cuando usted escribe esa historia, observa un letrero y empieza a escribir ese cuento. Qué creatividad, qué belleza, qué conexión con la vida. Y eso me inspira porque muchas veces nos perdemos de ese detalle, la observación como escritores y escritoras. Bienvenido, bienvenido a usted también, Juan Antonio y Arelis. Es un honor tenerlos esta noche en Miércoletras. Qué derroche. Gracias. El doctor Lorenzo Araujo es infaltable aquí en Miércoletras y también quiere mucho a Santiago y a todos ustedes. Adelante, doctor Lorenzo, para que le ofrezca la bienvenida a estos distinguidos amigos escritores. Encantadísimo. Buenas noches de estar aquí con todos ustedes y que
como ustedes ya sabrán, que a veces estamos en este mundo de la literatura, nos encontramos por acá, nos encontramos por allá, no nos conocemos mucho, muchas veces en términos personales, pero lo primero que nos llega son los trabajos, y muchas veces a través de los trabajos conocemos a los dueños de los trabajos, los escritores, que entonces comienzan a formar parte de nuestro acervo espiritual, de nuestra identidad de amigos, de colegas y de ideas, ¿no? Así que cuando nos encontramos, muchas veces ya sentimos como si nos hubiésemos conocido toda una vida y de mucho tiempo. Y celebramos entonces en el interior ese encuentro. Escuchamos cómo les ha ido a cada uno, cómo comenzó el proceso para cada uno, que a veces, como decía la señora Rosa, es fascinante. Muy fascinante porque el señor Denny Mota nos plantea algo que para mí es lo más fascinante de escribir. Uno escucha desde los tiempos clásicos las llamadas musas, ¿verdad? O las ninfas o cualquiera, pero para mí, como describió Denny, está ahí, está en la calle, está en la gente, está en el pueblo. Una mirada, un letrero es suficiente para movilizar las fuerzas internas, la intensidad, los deseos, la necesidad espiritual de expresar, y crea, como describe, una serie de cuentos, ¿no? Es decir, que para mí es lo más fascinante, lo que es nuestra vida, porque no hay que ir lejos. Es el encuentro con la gente, con la calle, que nos hace vivir, disfrutar y comunicar por escrito de cualquier forma, como nos señala Inirio, que escribe de cuento, escribe poesía, escribe relato, escribe crítica, pues él dice: escribo de todo un poco. Esa riqueza que es la que precisamente creemos hace a un escritor. Creo que eso es lo que celebramos todo el tiempo aquí en Miércoles, y celebramos en todos los eventos y circunstancias en que nos encontramos. Es decir, alegría infinita, y vamos a sacarle la máxima alegría a esta noche, como siempre. Gracias. Excelente, excelente, querido doctor Lorenzo Araujo. Aquí está con nosotros Máximo Encarnación, profesor de los idiomas inglés y francés, ¿no? Él siempre está aquí en Miércoles, es del Miércoletrado y nos acompaña. Pero antes quiero saludar la audiencia de Ana Marchena, de Eleanor Grimaldi Silien, están viéndonos, y otras personalidades. Ángela Genao también está escuchando el programa. Adelante, don Máximo Encarnación, para que le ofrezca la bienvenida y les cuente también de usted. Usted también es un escritor. Gracias, Rosina. Pero muy buenas noches a todos primero los miembros de Miércoles, y darle la cordial bienvenida a nuestros 3 escritores invitados. Hoy estamos no por partida doble, sino por partida triple. O sea que estamos florecidos de tanta poesía, tanta escritura, literatura. Qué bueno. En cuanto a Dennis Mota,
que me ha encantado, al igual que Rosa, me llama la atención cómo prende este cuento que deriva en una premiación. Es que el origen de ese cuento eh, tenía que, tenía que ser exitoso. Ese origen lo hacía exitoso desde ya. Gracias. Entonces, sí, ahí yo no he leído el cuento, pero por lo poco que usted leyó, maestro, eh, los augurios es que veremos, y usted me corregirá, ahí encontraremos mucha tradición de los pueblos. Si empezamos por hablar de fiestas patronales, cuántas cosas interesantes de nuestra identidad como dominicanos encontramos allí. La poeta Arelis Albino, a la cual quiero felicitar porque ella transmite, estuve revisando un par de poemas de ella y transmite sublimidad, sublimidad. Lo sublime es exaltado allí en lo poco que pude ver, y tan sublime es su poesía como una protagonista que ella tiene en unos cuantos de sus poemas, que es a la mujer. Y en cuanto a Juan Hernández, me llamó la atención un poema que me encontré de él, que es Lo mejor del año. Me llamó mucho la atención su poema, relativamente largo, y hay muchas cosas, mucha tela por donde cortar. Cuando yo empecé a leer ese poema, eh, me preguntaba, pero aquí no está hablando un autor dominicano, sino un autor argentino o de otras latitudes de Latinoamérica. Y cuando me fui adentrando en el poema, descubrí una serie de temas que este joven brillante trata allí, que me dejó eh, perplejo, me dejó muy emocionado. Entonces yo eh, le quiero felicitar por la manera en que él atrapa al lector desde el principio, y comienzan a desencadenarse una serie de elementos interesantísimos. Pude ver allí, como él lo señaló, en ese poema hay mucho de autobiográfico, hay asuntos sociales, y lo más importante que noto es la sencillez con que está un poema escrito con palabras muy llanas, pero con una profundidad increíble. Muchas gracias, bienvenidos a Miércoles, y yo sé, por este ratito que hemos estado escuchándoles, la vamos a pasar bastante bien. Yo aprenderé muchísimo de ustedes y de todos los demás. Un placer. Muchas gracias, mi profesor Encarnación. Nos alegra saber que Fausto Aybar, poeta de La Cafetera del Conde, nos dice que está celebrando la poesía, porque un mundo sin poesía es tan solo un mundo sin sueños. Don Denis Mota, lo vemos siempre por los premios de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Yo soy muy curiosa. Yo quiero saber si es que usted vive allí, trabaja por allí. Otra cosa que nos gustaría es que usted enfermó. ¿Sería que se asustó por el monto del premio que recibió? Porque tan pronto recibió el premio se nos enfermó. Cuéntenos. 350,000 pesos. ¡Wow! ¡Qué bueno! No. Para comenzar respondiendo, Rosina, a esa inquietud, realmente yo trabajo en la Biblioteca Nacional como asesor de la Biblioteca Nacional. Pero quiero comenzar respondiendo un poco la inquietud de Inirio. Realmente yo soy de San Rafael de Yuma y soy uno de los yumeros más auténticos, porque a estos 70 y tantos años sigo yendo a Yuma mensualmente y conectado con la realidad de mi pueblo querido. Yo comencé a escribir mis primeros poemas en los principios de los años, mejor dicho, a finales de 1969. De ahí en adelante
comencé escribiendo poemas, porque realmente yo me inauguro como cuentista con este libro, pero lo que yo he escrito y he publicado ha sido fundamentalmente poesía. Entonces comienzo a escribir poesía, pero tengo un tropiezo que va a significar mucho en mi vida. Vengo a estudiar a Santo Domingo, la Escuela Nacional de Artes y Oficios, y caigo preso en la época de la banda colorada. Y en La Victoria, el único libro que podía tener acceso era la Biblia. Y me dedico a leer con profundidad la Biblia y allí escribo algunos primeros poemas que cuando salgo de La Victoria se lo mando a Manuel Mora Serrano y Mora Serrano escribe un artículo en el periódico Nacional en 1971 anunciándole al país que en San Rafael del Yuma hay un poeta que se llama Denis Motti. Eso creó una conmoción a nivel de un municipio que prácticamente no tenía acceso a los periódicos y que salga una información de esa naturaleza a 6 columnas en el periódico nacional. El pueblo se movilizó, llegó hasta donde yo estaba, que soy sastre de oficio, y llegó a mi sastrería esa invasión de personas con ese periódico en la mano. San Rafael de Yuma tiene un poeta. Ya nosotros teníamos la tradición de Ramón Marrero Aristi, que había nacido en 1913 y destacó sobre todo por su novela Over y por ser uno de los periodistas más prestigiosos del país y posteriormente como político y funcionario del régimen de Trujillo. Entonces, ya en San Rafael del Yuma, comienzo a gestar algunos movimientos encaminados a promover la literatura entre los jóvenes y de ahí va a salir la primera antología de poesía yumera que edito con jóvenes que en ese momento estaban haciendo su pinino. Entre ellos, recuerdo perfectamente a Justiniano, Isael Pérez, a Castor y un grupo más de jóvenes que promuevo a través de esa antología. Entonces, entro a estudiar en la Universidad Autónoma de Comunicaciones y desde allí paso a ser columnista del periódico La Noticia, donde escribo artículos tanto en el periódico como en el suplemento. Y a partir de ahí ya termino mi carrera de comunicación y paso a ejercer como periodista. Y en ese momento escribo un poemario que lo mando al concurso de Navidad del Obispado de Higüey y en ese concurso el libro ganó el primer lugar, que en ese momento tenía la Universidad Madre y Maestra de Santiago como la entidad que se encargaba de hacer posible la premiación aportando el jurado. Gano con el libro Eloíse, tentativa de un canto infinito, que ha tenido hasta ahora unas 4 ediciones. Una primera edición que la publiqué yo, una segunda que la publicó el Obispado de Higüey y 2 ediciones más que hemos publicado. Posteriormente publiqué el poemario Del lado de la vida, que fue editado por la Editora Nacional para la Feria del Libro que se celebró en Atomayor. Y en estos momentos estamos esperando la publicación de nuestro libro ganador que nos han prometido para la Feria del Libro ahora en noviembre. De manera que
mis orígenes se sitúan en San Rafael de Yuma, en un momento en que en San Rafael de Yuma realmente no había nadie interesado en la literatura. Sin embargo, yo había tenido una experiencia con un sacerdote español que hubo en San Rafael de Yuma, que creó una biblioteca por allá por los años de 1966. Y allí tuve la oportunidad de conectar con los clásicos, tanto los griegos como los latinos, y de esa manera se ensanchó, digamos que así, mi interés por la literatura y básicamente también influyó una lectura que tuve de un libro que tenía mi papá, que era el libro azul de cuentos de Rubén Darío, y lo leí, la verdad que no lo entendí, pero a su vez el libro tuvo algún tipo me marcó de alguna manera, y allí se crearon, digamos que los cimientos, la base a partir de la cual eh, comencé a escribir. En llevo unos 4 años laborando como asesor y lo explico porque toda mi vida he sido editor, profesionalmente hablando. Soy propietario de Editorial Gente y desde esa perspectiva estuve estudiando edición de libros y revistas en Brasil y tan pronto llegué de Brasil instalé mi propia editora y a partir de ahí pues he tenido la oportunidad de editar alrededor de unos 2000 libros y mi experiencia en ese sentido fue requerida por la Biblioteca Nacional y de ahí que haya pasado a laborar durante todo este tiempo como asesor de la biblioteca. Eso es, en síntesis, digamos que los orígenes. Y finalmente, debo decir que en el caso del libro, a Carolina le encanta bailar. Se dan unas situaciones muy particulares. Por ejemplo, hay un primer cuento que se llama Fresita, la liliputense. Eso tiene que ver con una historia muy particular y es que en 1958 llegó hasta San Rafael del Yuma un circo que lo recuerdo vagamente y ese recuerdo me sirvió para hilvanar ese cuento. El segundo cuento es El olvido nunca muere, una historia que se desarrolla en Boca de Yuma. Y el tercer cuento es un performance de la muerte que se desarrolla en los ámbitos del Teatro Nacional. Hay otra historia que se titula Solo vine por un casting, que es una historia de una joven que su hija tiene un accidente y ella es psicóloga y por muchos años se mantuvo lejos de lo que fue su interés artístico, que era el teatro, y viene a Santo Domingo por un casting de una película y a partir de ahí se desarrolla ese cuento. Sigue un cuento que se titula Mi amiga la Pleyadiana. Es una historia un poco misteriosa que tiene que ver con una señora que es periodista y maneja un poco todos estos asuntos de los platillos voladores y seres de otro planeta. Y eso me inspiró a seguir esa historia. Hay un cuento que para mí es muy particular y es Mujer en dos tiempos. Es un cuento que lleva muchos años, que estaba fuera de este libro y que me sirvió para volver a trabajarlo y creo que es uno de los cuentos que probablemente, por lo menos para mí y para las personas que lo han leído, es de lo más interesante que hay en el libro. Después tengo una historia sobre Nubia, corre desnuda para salvar su vida, que es la historia de una joven haitiana
que conocí una joven haitiana, me contó un poco de su historia, de cómo vino a República Dominicana, y eso me sirvió para escribir ese cuento. Y finalmente tengo otro cuento que se llama Paola y los poetas malditos, que está inspirada en lo que fue la poesía maldita francesa, y eso me da un cuento en dos tiempos, un cuento que se desarrolla aquí en Santo Domingo y que obviamente termina en París detrás de los poetas malditos parisienses. Por ahí anda lo que sería mi vida en términos de trabajo literario. Naturalmente yo escribo para el periódico Hoy, escribo para el suplemento Areíto y ahí hago comentarios de libros, entrevistas, crónicas, etcétera, todo lo que se puede escribir, porque realmente mi vida es la comunicación y el periodismo, y con eso me alimento y trato de comunicar y ayudar a que los otros puedan también comunicar sus ideas. Bueno, muchas gracias, lo felicitamos. Usted no solo sabe hacer cuentos, también sabe promoverlos muy bien. Vamos a buscar esos cuentos. No nos podemos quedar con ese saborcito, ¿no? Tenemos que buscarlo, leerlo. Estos libros han sido publicados y hay que buscarlos en bibliotecas, en librerías y disfrutarlos. Me comprometo a que a cada uno de ustedes, tan pronto se publique, le llegará un ejemplar de Carolina. Ah, qué bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Saludamos la presencia de don Luis Carvajal, que está acá en el panel, y de Edgar Tamaulipas. No sé quién es, y una joven. Y Carmen Meléndez nos envía saludos desde Puerto Rico. Saludos a todos mis hermanos de Miércoles, los abrazo. También María Inés Iaconetti, nuestra contertulia de amigas desde Santa Fe, Argentina, nos envía un saludo afectuoso. Vamos a permitirle a don Luis Carvajal que se dirija a este hermoso público acá en esta noche. Adelante, don Luis. No, yo estoy disfrutando escuchar a Denis Mota. Para mí ha sido un enorme placer. Lamento no estar desde el principio. Lo que pasa es que estoy paralelamente participando en un evento de carácter ambiental en el que sí, verdad. pero no quise estar fuera. Así es que simplemente ahora saludo, continúo disfrutando de tan interesante noche y luego me incorporo de lleno cuando concluya la otra actividad. Así es que un abrazo y gracias por estar aquí. Gracias, hermano. Sí. Muchas gracias, don Luis Carvajal, por esa doble participación científica y literaria. Sí, señor. Rosa Reyes, adelante. Estoy felizmente, me llama la atención y le pregunto a don Denis, ¿cómo entra un escritor? Y cuando usted mencionó el término género, es una de las áreas de pasión de mi vida, ¿cómo entra usted en las cadencias, en la danza, en el movimiento, en la alegría, en los sentimientos, en las piruetas de esa mujer bailando? Es decir, esa me fascina, me llama la atención, esa capacidad de usted crear ese personaje, ver el baile. ¿Realmente se inspira usted en ella? ¿O hay alguien más cercano que a lo mejor usted no tiene que contestar, pero es la curiosidad de cómo entra usted en las caderas de la bailarina? Puedo como escritor. Puedo contarla. En primer lugar, yo soy muy mal bailador, pero me encanta el baile. Y bailo, a pesar de ser mal bailador, porque en Yuma dicen que los motas son malapatas, son patas pesadas. Sin embargo, la verdad que lo que más disfruté fue poner a esa mujer a bailar. Fue
un reto que me presentó la literatura, meterme en el cuerpo de esa morena, sudada, con un vestido, con una falda bastante voluminosa, y detallar cada uno de los movimientos que ya tendrá la oportunidad de participar de ello cuando lea el cuento. Y realmente yo creo que la mujer bailó y yo quedé encantado del baile de Carolina. Fue tan así que los observadores de ese baile nos sentamos en la barra del bar y comenzamos una apuesta de todos los giros que daría Carolina, y allí se apostó como si fuera en una gallera, 20-5, 1-10, a ver cómo terminaba el baile de Carolina. Y Carolina iba bailando y en cada mesa que pasaba se le sentaba en la pierna al hombre, le pedía permiso a la mujer y de ahí se lo llevaba a bailar al centro de la pista. Imagínense que la mujer bailaba. Así es que yo espero que cuando tenga la oportunidad de leer ese cuento, nada, si me mandas el correo, le mando el cuento. Si me manda el WhatsApp, le mando el cuento para que vaya disfrutándolo por adelantado. Te lo prometo. Ahí se lo voy a poner en el chat. Gracias, me fascina y es como yo puedo ver a la mujer bailando ya. La puedo ver, la puedo sentir, la puedo observar. Qué maravilloso. Y creo que eso es una capacidad de usted como escritor, que no todos tenemos esa capacidad admirable para hacernos sentir sin antes leer el cuento lo que está pasando en esa danza. Sí. Wow, gracias. Muchísimas gracias, Rosa y Denis Mota. Ahora vamos a pasar al hijo distinguido de la romana, el hijo del mercader, como le gusta a él llamarse, Juan Hernández Inirio, el joven cosmopolita, el joven que no tiene fronteras, que investiga, que estudia, que hace unos ensayos injundiosos sobre distintas temáticas, sobre apologías, como hizo una de José Mármol, unos ensayos maravillosos. Adelante, Inirio, cuéntanos lo que ha significado estos últimos años, tu vida. Y ese paso hacia Europa, lo que significó eso en el sentido de ensanchar la mirada, abrir nuevos horizontes, ver nuevos horizontes. Y me encantaba verte cómo tú te codeabas con toda esa intelectualidad de Europa, este joven, el hijo del mercader. Adelante. Gracias, Rosina. Bueno, yo también, pues, disfrutando muchísimo el testimonio que ha compartido Denis, sumamente interesante y, bueno, también deseoso de leer su cuento. Antes de responderte, Rosina, también me quedé con la inquietud, bueno, gracias al profesor Máximo Encarnación, que hacía una mención de un poema mío, pero no capté cuál poema es, profesor Encarnación. Dígame, por favor, el título. Léalo, por favor. No se escucha, por favor, encienda el micrófono. Lo mejor del año se llama el poema. Muy bien, muy bien. Es un poema Yo creo que que tiene sabor argentino, tiene acento argentino y tiene ciertas notitas bibliográficas muy interesantes. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por su lectura atenta. Bueno, respondiendo a Rosina, al hecho de que he pasado tiempo, me contaba cómo eso
ensanchado mi horizonte vital, mi mirada. Creo que muchos compañeros y compañeras, porque es cierto que nosotros como lectores primero viajamos a través de las páginas de los libros. En ese sentido, yo desde toda la vida ya había estado muchísimas veces en Madrid, en París, en Nueva York, en Beijing, a través de las páginas de los libros. Pero cuando ya tuve la oportunidad de pisar con mis pies territorio europeo, ciertamente también como ciudadano, además de como escritor, uno pues tiene un acceso ya personal, presencial, a una cultura que pues tiene algunos matices, digamos, de desarrollo que todavía no necesariamente han llegado a nuestro litoral caribeño. En cuanto a la gestión cultural, quedé también muy gratamente impresionado la importancia que se le da desde el Estado, desde el sector privado, desde la sociedad civil, a la gestión cultural, a la promoción de la lectura, al rescate, digamos, histórico de sus figuras emblemáticas, y en el caso que nos ocupa de los escritores. Yo quiero comentarles que en España se tiene muy presente a sus grandes escritores de todos los tiempos, pero no solamente a los nombres más sonoros, que con los que todos estamos familiarizados, un Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, más adelante en el siglo XX un García Lorca o un Machado. Ciertamente esos nombres son omnipresentes y están ahí toda la vida, pero muchísimos escritores que yo en mi vida había escuchado, a veces que son incluso escritores de provincias, siempre se le están haciendo homenajes, siempre se le están haciendo nuevas ediciones a sus libros. Y yo dije, oye, ¿cómo sería de interesante que nosotros en la República Dominicana los grandes escritores? Porque de muchos personajes históricos sí, una alabanza perpetua y merecida, de muchas figuras históricas de nuestro país que han participado en los procesos patrióticos, en los procesos bélicos, en los procesos revolucionarios, pero ya de cara a la literatura, si ustedes se fijan, cuando se habla de la historia literaria de la República Dominicana, casi siempre es un catálogo de nombres que ya conocemos, que claro, que son figuras que están ahí por sus méritos, pero hay muchísima gente que va quedando en un olvido innecesario. Y no estoy hablando del siglo XIX, incluso figuras del siglo XX. O sea, yo a veces, que siempre estoy leyendo de la historia literaria dominicana, siempre mucho más interesado en conocer, veo escritores, por ejemplo, en estos días leía unos ensayos de Pedro Enríquez Ureña y veía una crítica, leía una interesante crítica que hizo él a principios del siglo XX sobre Gastón Fernando de Ligne, que no es de los más olvidados, porque incluso hay calles, hasta aquí en la Romana hay una calle con el nombre de él. O sea, es un escritor que se tiene presente, pero si usted sale por ahí a buscar un libro de Gastón Fernando de Ligne, no creo que lo vaya a encontrar fácilmente. Por poner un ejemplo. Y eso es un escritor que todavía se tiene presente. Imagínense, muchísimos otros escritores me llegan a la mente, un Zacarías Espinal, un Ramón Francisco, por mencionar así gente aleatoria, ¿no? Máximo Avilés Blonda. Yo hice una antología de poetas de los años 60, y esos poetas, yo conseguí muchos libros y muchos textos porque tengo una relación cercana con escritores que todavía están vivos de esa época, que me facilitaron textos, pero si salgo a buscarlo por ahí en una librería, no los encuentro, en una biblioteca. Entonces, aterrizando nuevamente en la pregunta que me hacía Rosina, una de las cosas que me interesó mucho es que ellos son muy celosos de su legado cultural a la humanidad. Y particularmente, aunque no limitado a esto, pero particularmente en el caso de la literatura, percibí algo interesante, y es que como Madrid es una ciudad de inmigrantes, donde hay muchísimos inmigrantes, pues hay un montón de poetas que siempre se reúnen a hacer actividades. Yo participo en muchísimas cosas allí, tanto con escritores dominicanos como latinoamericanos, con españoles. Se hacen muchos micrófonos abiertos, ¿no? Micrófono abierto, por si no entienden tanto el concepto, es que, por ejemplo, hay un bar, se hacen muchas actividades en bares, porque una cosa interesante es que hay una visión de la literatura, digamos, más
más conectada con la calle. Yo creo que en nuestro país todavía hay una visión de la cultura que a veces peca de un cierto conservadurismo, de un cierto elitismo, de una cierta solemnidad, que eso está bien para unos escenarios, pero que no podemos limitar el acontecer cultural a eso. O sea, hay una vinculación que debe existir entre lo popular y lo culto siempre. Entonces, por ejemplo, usted va a un bar en Madrid y se encuentra con una lectura de poemas. Pero todo el mundo está bebiéndose su vino, bebiéndose su whisky, pero están leyendo poemas. Es un micrófono abierto y el que quiera leer un poema o el que quiera cantar una canción y tiene una para compartir sus producciones. Hay, digamos, 2 o 3 instituciones también fundamentales que están siempre haciendo actividades, llevando escritores latinoamericanos como Casa de América, como el Ateneo de Madrid, como el Instituto Cervantes. Entonces, claro que yo también como gestor cultural, como una persona interesada en aportar a mi país en el plano de la cultura y que he hecho los aportes que he encontrado necesarios y pertinentes, pues también encontré mucha inspiración en ese sentido y el apoyo económico a la cultura. Hablamos de cultura siempre, hablamos de literatura, pero ¿dónde están los cuartos? Entonces, por ejemplo, a los jóvenes de 25 años para abajo, el Ministerio de Cultura de España les entrega un bono mensual. O sea, usted tiene un bono, supongamos, de 500 euros, pero ese bono es para ir a gastarlo en obras de teatro, para ir a gastarlo quizás en películas, en algún producto cultural, ¿no? Entonces, ese apoyo con el económico a la cultura es sin voluntad de la gente, sino que hay un incentivo, ¿no? Y bueno, yo como escritor, pues también, claro, viví muchas experiencias en ese tiempo de estudios allí. Voy a retornar a Europa en los próximos meses, aunque no necesariamente por un tiempo tan largo, porque estoy haciendo un doctorado allá, pero el hecho de vivir allí, de ya vivir la propia experiencia del inmigrante, de conocer las vicisitudes de los inmigrantes, eso también me sirvió de muchísima inspiración para mi vida en general. Ahora yo estoy escribiendo un cuento, o sea, tengo un proyecto de un libro de cuentos y uno de los cuentos está ambientado en parte en Madrid. Entonces, obviamente que España ha legado a la humanidad un patrimonio cultural, literario, intelectual, humanístico, sumamente vasto y de una calidad inefable, y que es algo de lo que uno abreva allí. Pero ya volviendo al caso nuestro, en la República Dominicana, yo creo que igual nosotros, dentro de nuestras limitaciones, creo que hay un movimiento cultural interesante. Soy de los que ven en ese sentido el vaso medio lleno. Antes no tan así. Cuando era hace unos años era más pesimista, pero hoy en día creo que si nosotros estamos reunidos aquí en esta conversación virtual, tanta gente que está publicando libros, tanta gente que está haciendo actividades, tantos concursos literarios que tenemos, ha habido un crecimiento. En la medida que el país se ha desarrollado, se va desarrollando también el quehacer cultural, el acceso a la educación, porque antes teníamos en algún momento en nuestro país una alta población de analfabetismo. Hoy todos sabemos leer y escribir, la gente está estudiando, la gente está en las universidades, falta mucho terreno, hay mucha trivialidad, hay mucha superficialidad, hay mucha degradación moral en la sociedad, todo eso es cierto, pero también yo creo que así como yo, que soy un joven de esta generación, y muchos otros estamos escribiendo, estamos leyendo, estamos estudiando, creo que esos son signos, aunque humildes todavía, pero creo que son signos interesantes de optimismo respecto a la educación y a la cultura en nuestro país. Oh, muchas gracias, Emilio. Sí, ve preparándote unos poemas ahí, algunos de tus poemas, para que la última ronda nos deje ese saborcito hermoso de tu poesía. Ahora le toca a Arelis Albino Díaz, nuestra querida compañera gestora cultural desde Santiago de los Caballeros. Adelante, Arelis, cuéntanos de las próximas actividades y haznos algún poema. Quiero escribir un poema. Te dio un poquito de brega hacer el primero, pero ya estamos. Ya le cogimos el gusto. Le cogiste el gusto, vamos, adelante. El gusto.
Mira, antes de hablarte de la próxima actividad que estamos organizando, me gustó mucho el concepto de Juan Inirio de olvido innecesario. Ese olvido innecesario, ¿verdad? Sea un olvido a propósito, porque faltan muchas políticas culturales de sustentación y de permanencia de esos grandes poetas dominicanos que nuestros, que son tan importantes y que todavía su legado, su escritura está vigente, pero innecesariamente se han olvidado o lo han hecho a propósito olvidarlo. Y también los títulos de los cuentos de Denis que me llaman mucho la atención, sobre todo esa de Mujer en dos tiempos. De verdad que con esos títulos que tienen, pues uno siente mucha curiosidad de leer esos cuentos. Me gustaría ver esa mujer en dos tiempos, cómo él desarrolla ese cuento tan interesante. Entonces, fíjate, Rosina, ya hemos hablado sobre ello también, de que hicimos la primera exposición tipo mural en la verja perimetral del Gran Teatro del Cibao, donde allí esos impresos de los poetas, incluyendo una foto del autor, su poesía, su biografía y foto de los libros publicados de su portada, permanecen allí durante un mes en la verja del Gran Teatro del Cibao, de cara al Monumento a los Héroes de la Restauración, donde todas las personas que pasan por ahí, que transitan por ahí, se detienen y pueden leer a los poetas y conocer un poquito más también de sus obras y de su vida y de su carrera escritural. Entonces, ahora estamos nueva vez, la segunda exposición dedicada a Salomé Ureñas de Enríquez, bajo el título Vine a despertar tu alma dormida. Esta exposición, la apertura va a ser para el 18 de octubre, en el mes de la conmemoración del Día Nacional del Poeta, donde ya alrededor de 30 poetas, tanto de Santiago y de otras regiones del país y de la diáspora, donde estarán expuestos ahí en la verja del Gran Teatro del Cibao, y que desde ya les invito a que se inscriban, a que participen, tanto a los poetas que están participando de Miércoletras, como a los poetas que nos están siguiendo a través de esta plataforma, porque es una manera muy novedosa, muy fácil y también dinámica de proyección, de darse a conocer. Fíjense que esta área aquí, el área monumental, es el área más transitada, más visitada, más concurrida de Santiago, donde miles y miles de personas no solamente transitan ahí, sino que visitan toda esta área, sobre todo el área del Monumento a los Héroes de la Restauración. ¿Y qué se hace esta exposición? Además de difundir y proyectar a los escritores, a los poetas y sus obras, también de acercar la poesía a la población de una manera gratuita, porque no tienen que invertir nada más que detenerse ahí ante ante una poesía, el escritor, el poeta que más le llame a la atención, o todos que están ahí dispuestos, y leerla y motivar a que se puedan conocer un poquito más de cada uno de los autores, así como también de despertar la curiosidad y el gusto por la literatura y por la creación y por la poesía. Fíjate que en la primera exposición me llamó mucho la atención que muchos jóvenes pasaban por ahí, por la exposición, con libreta en mano, con lapicero, haciendo apuntes, y me decían, no me va a dar tiempo hoy a terminar la lectura, pero mañana yo vuelvo
y continúo porque me faltan. Y eso ya llena a uno de mucha satisfacción ver que tantos jóvenes se acerquen y sigan y se interesen por la literatura, por la poesía, porque ese es el objetivo, acercar las nuevas generaciones a la literatura, despertar el gusto por la literatura, el interés por la literatura, porque son las futuras generaciones, los futuros escritores, los futuros poetas, y que debemos de decirle con estas acciones que sí se puede, que sí vale la pena, que es interesante, que vale la pena y la alegría, el esfuerzo y la dedicación por la escritura, la literatura y la creación. Así que espero que se motiven y que puedan participar mucho más poetas cada año en esta exposición mural de poesía. Sí, sí, también, qué bueno, muy válido esos espacios culturales, darle vida a todos esos espacios y como tú dices, quedan sorprendidos, no tienen tiempo para copiar esos poemas que le impactan, que les llaman la atención. Te felicito. Así es, Rosina. Y además de eso también, ese mismo día de la apertura va a ser para el viernes 18 de octubre, pero desde ya estamos trabajando en recibiendo los poemas y los datos de los poetas participantes, porque eso es un proceso de diagramación, de impresión, de montaje y de organización. Ese mismo día, el 18 de octubre, también hacemos un recital poético en el bar del Gran Teatro del Cibao con todos los poetas participantes, donde allí no solo se lee poesía, sino también tenemos música en vivo, también tenemos la degustación de algunas bebidas exóticas y muy nuestras. Y es un compartir de confraternidad también con todos los poetas, escritores, donde muchos que no se conocen, ahí uno se conoce, se abraza y comparte un momento sumamente agradable e interesante poéticamente. Así que es una fiesta de la confraternidad y también de la creatividad. Así que anímense, hay cupos disponibles todavía. ¿Cómo te conseguimos a ti para participar? Porque ya muchos se estarán preguntando, pero yo quiero participar. ¿Cómo llegar hasta Arelis? Sí, a través de el Facebook me pueden escribir también por Messenger y a través por mi número de teléfono, que es el 829-258-0724. Por ahí me pueden contactar. Y me ha dado muchísima satisfacción de que tuvimos la participación en la primera exposición del grupo de mujeres de Roca y Tinta, que son mujeres guerreras, sumamente trabajadoras, culturalmente gestoras culturales, que están siempre en un activismo cultural tremendo y que en esta segunda exposición están participando también y que están promocionando la actividad para que más poetas se inscriban. A través de ella ya tenemos alrededor de 10 poetas, todas mujeres, con sus libros publicados ya, que quieren participar, que van a participar de esta exposición mural en la verja del Gran Teatro del Cibao. Bueno, qué bien. Felicitaciones, Arelis. Eso va a ser una gran fiesta, como tú dices. Y qué bueno, qué bueno. Vamos ahora a darle la oportunidad a don Luis Carvajal, que parece que tiene un tiempecito ya disponible para compartir con ustedes. Su micrófono, don Luis. Su micrófono. Yo decía que donde está Denis Mota, Inirio, y tenemos, yo creo que hay que aprovecharlos al máximo, y a Máximo Encarnación que está aquí. O sea, Inirio, yo creo que tú me debes un abrazo. O sea, ese que está por ahí. Claro que sí, querido amigo. Espero que nos podamos ver pronto. Sí, sí, Todo sí. mi afecto y admiración siempre.
No, no, y para mí también, es decir, tú, nada, o sea, después que ustedes hablan, cualquier cosa que uno sume aquí, lo que hace eh, es, es hablar plepla. Así que yo prefiero simplemente, como estamos en miércoles, leer un poema, que es lo que Yes, vamos a hacer así aquí. es, don Luis. Bien. Adelante. Vamos a leer uno que se llama El tiempo y el poema. Tiempo, garganta ineludible, oscura, peligrosa, cargada de venturas y desgracias, infinito sendero que conduce desde el exilio interior a un lugar impreciso y fugaz que llamamos futuro. Toda la ruta, construida con signos y palabras, va minada de instantes, de versos y de dudas. La vida, sin embargo, sombrea las señales del camino y detona momentos y recuerdos. Hay que ir de sueño en sueño, superar 1000 laberintos, evitar cualquier atajo entrampado en el instante y saber que el pasaje más torpe entre dos sueños es un verso que sobra o que no encaja. Las palabras, minúsculos granos de arena, insignificantes en el suelo o arrastradas por el aire, se hacen centro del cosmos al caer en las pupilas. Antes, después, entonces, nunca o siempre, todo cuanto es momento en el poema, todo tiempo es instante en la poesía, todo poema es la eternidad en el instante. Bien, carajo. Bien, hermano. Es la eternidad en el instante. Bueno. Excelente, como siempre, nuestro querido Carvajal. Qué bueno, qué bueno. Que Sí, pero yo prefiero, vamos a escuchar los poemas de Inirio, que lo tienen por ahí bien. sí, sí, Yo me sí, imagino que tiene que tener muchas sí, cosas sí. nuevas. Por favor, don Carvajal, usted continúe ahí dirigiendo mientras tanto, que voy a hacer una diligencia, que tengo que copiar algo. Sí, Me acaban de dar la batuta, un hombre que sí, llegó sí, tarde. adelante. Inirio, te Que Rosa no me escuchamos. escuchó ahí. Adelante. Juan Antonio Hernández Inirio. Muy Arranque. bien. Muchas gracias, Luis. Hermoso poema. Además, voy a compartir entonces, creo que dos poemas estaría bien, ¿no? Dos poemas de mi libro que acaba de salir, que se llama Vigilia en el Desierto. Les reitero la invitación para el martes 20 de agosto a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Nacional para la puesta en Martes circulación. 22. Martes 20 de agosto. Martes 20 de agosto a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Nacional. Igual les mando luego en privado la invitación. Uno de estos poemas se llama Fijación. Los psiquiatras recomiendan no enamorarse. No les hice caso porque la obediencia no es mi fuerte y te conocí. Cuando todo me estalla, sigues intacta, flotando en mi humo, posando debajo de los escombros de mi vida. Hay días en que odio hasta mi nombre. He sido el más bipolar de los monstruos. Un tigre sin cabeza, jodido hasta la coronilla, en su rancia tempestad de adentro. Pero si se trata de ti, queda una última bondad. Algunos llaman amor a no sacarse a alguien de la mente. El segundo poema del mismo libro es este que se llama, es un poco más largo, con la anuencia de ustedes. Vienen por café y galletas. A una gran alegría le sucede el vacío de océano muerto. No se duerme, no se come, no se ofrenda la carcajada a nadie ni a un carnaval.
Las tragedias siempre fueron ajenas. Lloraban otros. Desconocidos maldecían de rodillas. Personajes secundarios en la vecindad telúrica, al margen de uno. Terceros con corazones que sí pueden resistir. La lágrima siempre en otra ciudad, incógnita como la nieve, cayendo de otros ojos, en la televisión por cable, del otro lado de los ríos donde acaba tu mirada. Nunca aquí, en el presente simple del pecho, una explosión que no corta su luz. Nunca en la propia vida una quemadura de ausencia. Hasta hace poco, sufrir lo ajeno, llorar, cuestión de todos los prójimos, no tuya. Dolores de otra propiedad, que te dolían un segundo antes de seguir tu vida, músculo de roca, patio de un sol puntual sobre las mejillas. El dolor siempre lejos, como una voz que madruga el teléfono para darte los buenos días. Número equivocado, lo siento. Y te quedas en un desvelo de siglos. Te pones los lentes para leer sin remedio. 4 insomnios ven más que 2. Eran otros tiempos, un segmento de la vida anterior. Tu vida era otra. Y ahora cuentas las pérdidas, los dislates del azar, los cadáveres por los que firmaste el derecho al entierro. Sigues intacto sobre el pavimento de la vida, inhalas la fragancia rapaz de esas cenizas. Los otros murieron primero. Mientras llega tu turno, lloras como en tu génesis, en tu primitivo día de chiquillo. Ahora recuerdas con mayor detalle. Hay lágrimas sin descuento. Haciendo la memoria, se te acaba. Las tragedias llegaron. Te dicen que es la solución de la biología, o que no se puede hacer nada, o que están con Dios. Las teorías no te alumbran. Cerca, no. Aquí, no. Tú mismo, el centro de la revelación del desastre, con más preguntas que una hormiga de paseo y sin noticias del aire. Tú, materia que progresa hacia la soledad, anochece adentro y cada latido una ruidosa retórica que te devuelve a los escombros. Ahora escuece no ser otro, sino recibir del resto de la especie la condolencia por estar vivo, testigo sobre la bajeza inmortal del que se hunde 1100 veces muerto. Ahora, ¿a qué dedicarse la mirada, sino al nado y a la nada? El oficio de artesano es el más propicio cuando las cuitas ascienden a lo incalculable, cuando se aísla el deseo de vivir. Solo manos que saben lo que hacen podrían reciclar la basura del alma. Muchísimas gracias. Bravo. Bien. Oh, perdón. Bien. ¿Con quién seguimos? Yo creo, seguimos con nuestros invitados. Yo creo que a Denis, como yo no lo estuve escuchando, Denis, yo puedo abusar de ti. Bueno, Luis, no me pongan aprieto, no me pongan aprieto. Bueno, después de eso va su caso que tiró. Un poema. Eso fue pero Denis, sí, para luego ir con Máximo y con Lorenzo. Vámonos contigo. Bueno, te voy a leer 2 párrafos del cuento A Carolina le encanta bailar. El tiempo se detuvo en mi evocación de aquella tarde, víspera de las fiestas patronales de San Rafael, junto a la crónica trascendental de una canción en un bar que ya no existe, pero que siempre recuerdo como un ayer remoto que sirve de enlace nostálgico a una juventud de amigos ya perdidos. Ese fue el día de mi iniciación erótica en aquel pueblito que atesoro en mi memoria por la alegría de una mujer interminable.
Huicho llegó con la noticia de que Carolina había regresado para las patronales. Cuando llegaba, nadie sabe de dónde, caminaba en dirección a la iglesia a rendirle culto al santo patrón bajo la sombra de los árboles del parque atravesados por la luz de la tarde. En la noche aparecía bailando en los parroquianos, entre los parroquianos del bar Siempre Viva, y de buenas a primeras abandonaba el escenario de los bailadores, moviéndose de una a otra mesa, cantando a su voz en cuello, todo lo malo se quita bailando, bailando. Mientras se paseaba Grácil dando besos a todo el mundo, incluidas las mujeres, sacando a bailar a los hombres al centro de la pista, contoneándose como solo ella sabía hacerlo, animando con un darle ritmo al cuerpo. Carolina hacía de esa exclamación un grito de guerra, como si ella misma lo escogiera para iniciar el momento en que arrancaba su propia fiesta. Hasta ahí. Bravo. Máximo y Lorenzo, antes de pasarle a Rosa y a Arelis. Adelante, Máximo. Sí, de nuevo, quiero decir que nos estamos divirtiendo. Yo quiero leer un poema que hace un tiempo, déjame ver, 2018, antes de la pandemia, escribí esto, que se llama Miseria de Colores. Dice así: vista aérea, colorida miseria, cientos de edades por minuto, lágrimas y llanto, allá en lo profundo. No basta arcoíris artificial, pigmentos oscuros, claros madrigales, esfumaje, variedad, corazones que laten al ritmo de una triste canción. Vena aorta que atraviesa e irriga las angostas arterias, fragmentos de ciudad fantasma, cajas móviles sobre las cabezas de los mortales, habitáculos efímeros que vienen, penas sempiternas que van. Muchas gracias. Bueno, después de ese poema yo creo que tenemos que oír un médico obligatoriamente. Lorenzo Araujo. Pero después del que leyó Hernández Inirio, era un psiquiatra que yo necesitaba. Y después de como dos está bailando. Adelante, doctor. Pero es Hernández Inirio abre con un psiquiatra que recomienda no enamorarse. Sí. Pero da un recorrido donde un narrador, donde una voz recorre todo un mundo, donde él es un espectador, que con las cosas les pasan a los otros, pero a él no. Sin embargo, en una conclusión dramática, recurre al psiquiatra, cierra el poema con el psiquiatra, porque cierra diciendo que algo que solo hace alguien que sabe hacer, recoger las basuras del alma. Esa vaina se quita bailando. Esa es la de Denis Mota, ¿no? Que describe eso, todo lo malo se quita bailando, tú sabes. Eso es verdad. Todo lo malo se quita bailando. Pruébelo. Eso es parte de la creación popular de quítame lo malo y tíralo en el mar. Sí. Pero voy a leer un poema, como se trata de, como tú dijiste,
después que esta gente ha hablado, es muy difícil ponerse a inventar cosas, ¿no? Una línea de Hernández Inirio recuerda aquello de Cervantes: ya la esperanza es perdida y un solo bien me consuela, que el tiempo que pasa y vuela pronto ha de llevar mi vida. Él dice que solo queda una última bondad, ¿no? Pero cuando abrió la discusión el señor Denis Mota esta tarde con el letrero, comentábamos esto de la inspiración en lo social, en el pueblo, y cuando Arelis plantea el nuevo proyecto marcadamente innovativo de eso Murales de Santiago, de eso Inscripción, donde pueda la gente leer a los poetas, la poesía, los muchachos y la gente del pueblo, y hacer conexiones con los nombres. Parece algo muy innovativo y de alguna forma vuelve a conectar con lo de Hernández Inirio, aquello que se ve en Europa, donde la gente en los bares se lee poesía, se canta poesía, esa que posiblemente mantenga una tradición con lo de el meter de clerecía con el meter de juglaría, que en algún momento hubo que hacer, pasaban las cosas. Berceo trabaja en eso de ideas, conceptos que se mueven del meter de juglaría al meter de clerecía, ¿no? Pero voy a leer este poema del libro que titulado Viajero sin destino. Alude cuando Denis comenzó a hablar esta tarde, decía que es sastre de profesión. Decía que, pero ¿qué hace un sastre en Bellas Artes? Decía que vino a la escuela de oficio. De arte y oficio, donde fuimos a esa escuela para aprender tornería y aprender madera. Pero bueno, nos plantea esto el concepto de viajero sin destino. En esos años, me imagino, una imaginación quizás muy mía, que el poeta, el periodista, el editor, no tenía idea hacia dónde iba. Caminaba hasta donde pudiera, buscaba una forma, no tenía un destino hacia dónde iba. Encontró un camino y luego, pues, uno emerge. No porque al partir del viaje sabía exactamente hacia dónde iba. Pero bueno, Las musas del pueblo es el título de este poema. Yo desafío a las musas y a las ninfas de Grecia a que inspiren con más fuerza el dolor de los rayos del sol que derrite mi gente, o el valor y el deseo de vivir hechos sangre que corre por sus venas. Que sean más sonora que el cristal de la voz de una mujer criolla que pregona en las calles, llevando sobre su cabeza la ponchera pesada, cargada de vianda, verduras y esperanza. Que no teme al calor ni al cansancio, que su día transcurre subiendo y bajando calles. Las voces que hechas canto salen de su garganta, va pregonando flores, romero y hierbabuena. Y todavía en la noche hace sexo en la cama. Ella es mi inspiración, ella es la musa de mi alma. Quiero fundar la orden de los
poetas callejeros que salgan por las calles a cantar por los campos y a darle a la gente del pueblo, donde una poesía es una carretilla cargada de cocos, de agua, y un hombre que la empuja con su ropa harapienta. Y un limpiabota es un cuadro de Monet o de Picasso que en vez de lienzo usa su corazón para lustrar zapatos. Y una mujer del campo con un niño en el cuadril de un lado y una batea de ropas en la cabeza y un paquete de leña al otro lado, es una criolla menina del arroyo. Un joven hombre, su mujer y 3 hijos viajan en una motocicleta que en un instante pueden volar hacia el cielo. Y esto no es raro que ocurra, y esto no es risueño. Esto es un símbolo que recuerda que la vida de la gente del pueblo es un sueño. Un campesino pobre al lado de su choza, sin un diente en la boca, se burla de la ciencia porque en su realidad no necesita dientes para comer nada. Las estrellas del cielo y todo el esplendor del universo y las aguas de los ríos y de los bosques y las musas de Grecia dan a mi corazón preñez más limitada que el observar a diario el trajín de mi pueblo. Vaya. Excelente. Bravo, bravo, bravo. Bueno, vámonos entonces con Rosa y luego con Arelis. Adelante, Rosa. Solo decir que nos siguen por Facebook, Tomás Castro Burdiez, el gran Tomás, gracias. Cristina Piñeiro, saludos a mis colegas desde Nueva York, New York City. Carmen Meléndez, que viva la poesía que nos abraza. Gracias. Bueno. Qué hermosas imágenes, doctor Araujo. Y fueron tantas, pero me queda, usa su corazón para lustrar zapatos. No necesita dientes para comer nada. ¡Wow! Y es tan hermoso escuchar, ver cómo usted pinta la vida del pueblo a través de su poesía, de la manera más sencilla y más hermosa. Hermosa, gracias. Me toca profundamente esa capacidad de usted ir de un universo, de varios universos hasta el pueblo y caminar con él a través de la poesía. Mota, Denis Mota, parece hacer lo mismo como escritor al leer y observar, y no voy a decir de Juan Hernández. Espero que no sea la última vez que vienes a Miércoletras, que vengan ustedes, Arelis y Juan Hernández, así como Denis Mota, que nos honre con su presencia. Entonces yo quiero pasarle a Arelis, pero que quería, pero ahora se desapareció este poema hermoso que nos... ay Dios, no creo que no puedo compartir en este momento. ¿Estoy bien? ¿Sí? No puedo compartir el poema de Arelis, pero queremos escucharte, Arelis. Ella lo lea. Comparte uno de tus poemas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer estar compartiendo con todos ustedes esta noche. ¿Verdad que es enriquecedor? Pues les voy a leer un poema que lo titulé Un poeta hechizado, especialmente para Araujo. Locura. Bien. Un poeta hechizado, me sueño en un sueño y su espanto, desliz de una noche, de un significado. Pasos ruedan por las escaleras, por estos labios, besos petrificados.
Te pienso en los ojos de un pasado, anhelo del presente en otoño deshojado, asombro de luz colgado en hilo de seda, en un deseo distante, estás, pero no estás, en este cuerpo, en estas manos. Oh amor, si pudiera tenerte, volver a tenerte entre mis brazos, me estoy sintiendo solo, cada vez más solo a tu lado. Ya no eres la misma, ya no somos los mismos. Esta noche contiene muchas noches, tu cuerpo de luna en mi ventana, suave llovizna, crecen florecillas en mi sábana, aspiro su aroma en este cuarto apagado. Una sola noche son todas las noches, un solo canto son todas las aves, sed árida, gota, rocío, glaciares, tu cuerpo, mi cuerpo no podrán ser saciados, te miro, me miras, escribo, escribo, deshaciendo el hechizo. Excelente. Gracias. Desde Santiago tenemos a Enegildo Peña. Wow. Enegildo, Wow. abra su micrófono Y que lea un poema. y lea, claro. Así es Pero Que lea un poema. Bueno, gracias a ustedes. No estaba en agenda para leer. Debo reconocer la superación que ha tenido Arely en la poesía, aunque empezó con el micro relatos, porque entendía que la poesía era una expresión ahí difícil, pero en realidad ha demostrado que sí ha sido tocada por la poesía. Voy a leer un poema que se llama A mi madre Alicia Peña, desde la otra sombra de mi muerte. El poema se titula La sombra de mi cuerpo. Tengo que seguir hacia la sombra de mi cuerpo, la misma que me persigue antes de nacer. Nadie podrá venir a detenerle en su maldición divina. Tal vez solo veré el rostro de la muerte de mi madre en este instante de angustia eterna. Los ojos de mi cuerpo se cierran para siempre. Solo espero encontrar a mi madre en la luz y tocar sus brazos en las cenizas de mi cuerpo. Wow. Ese es el poema que está en la antología del taller que acabamos de publicar. hombre. Felicitamos. Acaba de regresar Rosina Anglada. Entonces, antes de pasarle el micrófono, Siga voy a usted, leer yo siga ahora. usted. Yo voy a dar las salutaciones a algunas personas que nos han estado siguiendo, que agradecemos la sintonía. Ellas son Silvio Cepeda, Ramón Saba, Julio Pérez, Fausto Aybar, Noel Floirán Pérez de Neiva, Identidad Sanjuanera. Ese es un colectivo muy interesante. Creo que tienen una antología próximamente de sanjuaneros. Igualmente Noel Florian Pérez desde Neiva. Próximamente van a celebrar su feria como cada año. Ya la número 11, la feria de Neiva. Una cita obligada con esta comunidad. Muchas gracias a todos. Cristina Piñeiro, que no ha podido estar en esta noche, pero nos está viendo desde su hogar. Adelante, continúe usted, don Luis Carvajal. Bien, pues mira, cuando yo entré ahorita, momentáneamente hablaban del olvido y de la memoria y voy a leer un poema que se llama La memoria, la poesía y la palabra. Tiene un epígrafe de Fernando Macías que dice libre, es decir, esclavo de mi albedrío. La memoria es olvido conveniente, lagunas, dudas, sueños, petrificada ilusión, verdad indiscutible forjada en el deseo que opaca y desdibuja los instantes. Cárcel en donde somos prisioneros de todo lo que fuimos, celadores de nuestra propia libertad truncada por la oscura claridad de los recuerdos.
cancerberos obsesionados por ensamblar los hechos y sentires en el tiempo, enmarañada manía de exponer lo otro de los otros con palabras. La memoria es la muerte de la muerte. La poesía, en cambio, construye sus recuerdos. Le basta imaginar en qué lugar y tiempo se conectan, huye de la memoria, fabrica ayeres y mañanas en la medida justa del deseo. Impredecible y ciega, todo lo ve con solo pronunciarlo. Su mirada creadora es la palabra impersonal y eterna. La poesía es la vida de la vida. Inconsciente y ajena, la palabra es un campo de batalla. La poesía y la memoria pretenden poseerla, domarla, esclavizarla, pero ambas necesitan de su magia. Nombrar para pensar, para ser, para no ser, para crear. No hay recuerdo ni olvido sin palabras. La palabra es la patria del poema, el refugio final de la memoria, la vida de la muerte y de la vida, la historia que se vive o que se narra, el demiurgo que crea, la voz que la proclama, el Dios omnipresente y prodigioso que se inventó a sí mismo después de pronunciarla y legó su poder tan solo a las palabras. Bravo. Hombre. Y negó su poder. Bueno, tan solo. El hombre bajó caliente. No, volvemos sobre Inirio, volvemos donde ti. Bueno, pero yo pensé que había agotado mi turno porque el mío fue largo. No, el tuyo es largo, pero ahora estamos en lectura de poema. Ahora no te pongas a teorizar y nada de esa vaina. Lee, que ya nos impactaste ahorita y luego vamos a volver donde Denny. Porque después que él me dijo a mí que todas las vainas se quitan bailando, ya yo hice mi noche. Gracias, gracias. A bailar ahorita, pues. Oh, Bueno, ahorita voy a jalar Nexi allí para bailar. Adelante. bueno, yo voy a leer este poema que está dedicado a una película, a un personaje protagónico de una película que a mí me gusta mucho. Yo soy muy cinéfilo. Entonces, una de las películas que siempre veo de tiempo en tiempo es Scarface, Cara Cortada. Y ustedes se acordarán de Tony Montana. Oh, sí. Entonces, aquí va este poema, Scarface. Tony Montana también se pavonea en mi ensueño, con su inglés duro como un pan de 3 días. Ha salvado niños de mudanza a la ceniza, blinda a los inocentes en el foso de los leones. Su azar, un tiempo alucinógeno, volverse asesino tiene su exclusividad. La palabra capo podríamos cambiarla por cabeza o por caporal. Así, cerebro trabajando para el futuro y viento del pasado. Y en el presente, Tony Montana, en su turno de nacer para nada, como diría un filósofo. Tony Montana le ora al dios de los capos. Viste mejor que hace 10 años y camina blandiendo un cigarro en el corazón de la civilización, como diría quizás un profesor o hasta un mudo soñando. Es cubano. Es interesante escuchar la morfología de sus latidos si alguien se le acerca lo suficiente, aunque lo dudo. Tony Montana es un tiempo amargo, como el rocío de gallo. Bebe la sidra del alba en los labios de una rubia. Su cicatriz parece ínsula, cola, huella de década, mínima crucifixión, herida pétrea. Ama y mata, la cadena alimenticia del vicio y la sordidez. Su corazón hierve en un tierno fuego. Hijo, hermano, amante, sicario, inmigrante, colérico, obtuso. No llegará a llamarse anciano debajo del último sol del siglo. Su nombre está enjuagado en sangre y humo.
Es hincha del poder y del sexo. Tony Montana nació para el hedonista instante en que sea posible vivir y hacer el amor. Circunstancia histórica, su vida es, o Dios así lo quiso, o las cosas pasan por algo. No sé en mi sueño si él ignora el sinuoso curso de la geopolítica o lee los periódicos. Sí me consta que de La Habana a Washington hay un mar que no opina sobre la doctrina de los náufragos, un mar intacto, un mar irreverente a las leyes del Congreso estadounidense y de la barba de Fidel, larga como un pez espada, un mar de gente para gente de mar que pasa por su espalda como patinando en el destino. Éxodo de Mariel. El profesor de historia se lame los labios para explicarlo. Era el año 83. Él venía del nido enemigo. Se hizo famoso como el Che, como Thriller, como Chernobyl. Cada vez que veo la película, su pistola resplandece como una calle de oro en la eternidad. En mis sueños, incluso no lo matan. Veo en una pantalla de alta definición que su corazón sigue durando. Gracias. Hombre. Bueno, Bravo. bueno, yo en imitación de Juan Matos, que es, digamos, el líder de esto, él siempre cuando está aproximándose a las 10 de la noche, habla de cerrarle los ojos a la noche. Y yo creo que hoy quien tendrá que cerrar esos ojos es Denis Mota. Yo no sé si Rosina está de acuerdo en que le pidamos a Denis que cierre los ojos de esta noche, a menos que no haya alguna otra solicitud. Adelante, Denis. Bueno, después de todos esos poemas, la verdad es que uno se siente intimidado e intimado. Voy a leer una crónica en cuarentena de aquel periodo que hace un tiempo corto pasamos y una mañana pues la nostalgia me cayó encima. Y la verdad es que tuve que escribir al filo de la tarde un poema titulado Crónica en cuarentena. Amanece, el sol se enciende desgranado, caliento mi piel con sus rayos, sobre la rama del mango de mi casa, unas tortolitas se pelean o tal vez hacen el amor. No tengo planes. Iré agendando la rutina y aún así el día arranca lento, indetenible. Un poco de café, el diario impreso, a pesar de las malas noticias, me produce un poco de alivio. Es el diario en sí, el olor a la tinta, el gramaje del papel, rutina análoga que no supera en mi condición de dromedario en este confinamiento urbano. Abro la rayuela, capítulo 9, cito, y la maga se colgó del brazo de Oliveira y se apretó contra su impermeable que olía a sopa fría. Entiende y Perico discuten una posible explicación del mundo por la pintura y la palabra. Aquello ahora me resulta aburrido. Me aparto de Julio Cortázar y selecciono un CD de Moza María de Waldos de los Ríos y lleno la casa de alegría, espanto el aire denso y el silencio con la sonata 13 en sol mayor. Es en mi corazón una buena amiga para tiempos difíciles. Los ojos y la mano están cansados de hojear páginas hacia la izquierda. Releo al griego Constantino Cavafis,
quien me aconseja, cito, y dile adiós a la Alejandría que pierdes. Regreso a Macorís del Mar, a regazo de Carmen Natalia, quien hizo sobre el mar el poema labrado en fuego verbal. El hombre vive con los ojos fijos en una victoria. De aquellos versos canónicos fértiles de la memoria insomne que se erige en almanaque de los tiempos, Nefli me tiende el puente entre mi encierro que arrincona y un exterior que me viene dado en diodos orgánicos, intermitentes luces, distante del misterio del azogue en los ojos de Borges y en sus laberintos. Viajo de incógnito bajo sospecha de una historia de un matrimonio con dinero sucio y amor y una chica de dragón tatuado que me saca por un par de horas de esta casa de papel y así sobrevivo cotidianamente al tiempo perdido, arrellanado en un sillón de viaje global por la constelación de Nefli. Desde el segundo nivel donde vive mi hijo, los nietos, Carlos e Isabel, llegan alegres. Retomamos de nuevo la lectura de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, con el compromiso de leer dentro o fuera de la cuarentena a Blancanieves y los 7 enanitos y al final la Caperucita Roja, de vuelta y solo en esta casa, que habré de dejar para siempre, quién sabe cuándo. Miro la noche, afuera el toque de queda, sé que la ciudad está desierta, una patrulla policial se desplaza veloz por mi calle y el rumor de gente aún pervive en mi cerebro. El celular no ha sonado en toda la tarde. Lo tomo y llamo a Carmen, a la amiga, a Vir, a Marta, a Raúl, a Margarita y a Manolo, cada quien tocada y tocado por el eco del virus. Y responde el dolor, el miedo y la espera incierta. Y a René no le guardo rencor por haberse mudado. Al otro lado de la vida, vainas de él. Camino a la cocina, una lonja de queso espera. Paso frente a un espejo y veo a un señor viejo con barba, con batas a raya, colores vino, marrón y negro, despeinado, largas y enmarañadas barbas, farto de barbero, los he cansado y temeroso de los días. Por cortesía le sonrío, una sonrisa triste y apagada, pero aunque me parezca extraño, quien responde desde el espejo podría ser yo. Sí, soy yo. Oh, y entonces la angustia me ahoga. Pienso en los meses que vendrán unos tras otros hasta la próxima primavera en esta soledad de bifronte, amor y Roma. Finalmente voy al botiquín por el dispositivo de medir los niveles de azúcar en la sangre. Me puncho el dedo anular de la mano izquierda, todo bien. Y tomo de la nevera el inyector de insulina y me pincho el muslo izquierdo y me dirijo hacia el dormitorio y me acuesto. Apago la lámpara, cierro los ojos, pongo la mente en blanco, me voy lentamente y sueño con el templo de los asambleístas de Dios al doblar de la esquina. Profético su canto me despierta dentro del sueño y miro desde lo alto el paisaje urbano poblado de gente en la mañana cuando despierto. Reinicio en cuarentena
esta lectura y me despido de ustedes. Muy buenas noches. Bueno, señores, yo creo que después de escuchar a Denis, nos queda convocarlos todos para el martes 20 a la biblioteca, la puesta en circulación del libro de Inirio. Y nada, despedirnos. Despide tú, despido yo. Tenemos el privilegio de tenerle a usted. Usted va a despedir el programa esta noche. Quiero solo comunicarles que hoy ha sido un día grandioso también en Estados Unidos en cuanto a la cultura. Ha estado la ministra de Cultura en New Jersey inaugurando casas de cultura, y doña Rina Espaillat también ha sido visitada también allá en Newburyport. Es decir, que por eso la ausencia de muchos acá hoy, porque han estado muy entregados a esas faenas culturales allá en Estados Unidos. Dagoberto López estuvo también en el programa observándonos, y Tomás Castro Burdiez, un gran amigo y al cual queremos mucho. Bueno, yo creo que esto ha sido un banquete que ustedes nos han brindado a nosotros. Yo voy a decir algo que usted queda de pedir. Gracias, Arelis. Gracias, Denis. Gracias, Inirio. Me gusta decir Inirio, pero como que... Así es que le decimos todo Inirio, aunque sea el último pedacito. Que Dios los bendiga a todos. Y ese ejemplo, yo lo pongo siempre como ejemplo, Inirio, porque tú me emocionas tanto, hasta las lágrimas, por tu vida, por todo lo que te ha pasado, pero tú sigues adelante, con esa resiliencia, con ese amor a tu madre maravilloso, y ese recuerdo de tu padre, al cual nunca olvidas, y todo lo hermoso que tú siempre nos transmites a través de tus letras, esos ensayos que haces tan enjundiosos, tan maravillosos. Tú eres un ejemplo de la juventud de este país, un joven que está decidido a echar el pleito y echarlo bien echado, como estamos también disfrutando a Marilady Paulino en esta noche. Señor, estas piernas son de una gacela. Que Dios bendiga a Marilady Paulino. Estamos muy felices con todos estos representantes nuestros. Don Luis Carvajal, la noche es suya. Gracias por venir. Usted nos alegra la vida y gracias por todo esto. Lo que pasa es que esta noche nos estamos preparando también para viajar mañana. Mañana vamos rumbo a los Estados Unidos también a compartir con los hermanos allá. Es decir, que estamos muy felices en esta noche de tenerles a todos ustedes. Nos han brindado una noche maravillosa. Gracias a Rosa Reyes, Máximo Encarnación, Enegildo Peña, gracias por tus palabras. Gracias, Lorenzo. Adelante con ustedes. Gracias, Lo nombrado, fragmento. Tratando de embutir pedacitos de tiempo en un poema, llegó sin esperarla la poesía. Un saco de palabras y sonidos descansaba en la mesa junto al pan y los vinos. El cielo no era azul, ni era inmenso, ni era alto o lejano, ni siquiera era cielo todavía. Apenas energía sonora y un signo en un cuaderno, un chispazo de nervios que estallaba en el cerebro, algo vacío de dioses y de asombros. Pero alguien dijo, cielo, y hubo que decir agua, decir sol y comienzo, y la palabra azul, y el sonido del viento, y la inmensa armonía de la palabra inmenso. Todo cupo al instante en la palabra cielo. En tan solo un vocablo cupo el cosmos completo, y en la palabra cielo todo universo. Tratando de embutir pedacitos de tiempo en un poema, algún dios gritó verso, un vocablo infinito, más ancho y más profundo que la palabra cielo. Buenas noches. Bien. Hermano, qué forma de cerrar los ojos a la noche. Gracias a todos. Bello. Gracias. Buenas noches. Gracias, abrazos. Gracias. Bye. Bye. Gracias, Rosina, siempre. Bye bye. Buenas noches. Rosy.